Y a mí lo que me pasó era que me da como una apatía, una depresión posparto. Le decía a Ricardo en ese momento, a mi esposo, yo le decía, oye, no, la veo y no siento nada. O sea, no sentía apego. Yo no entendía. Y yo le hablaba como adulto, o sea, yo no le hablaba como bebé. Te quedes naturalizado, se escucha decir, oye, cuando la vi, pues sentí No ni sentí. fu ni fa. Es que no la quisiera. Claro Sí. que la amaba, era un amor profundo, pero no sentía como esa tensión desmedida, de amor desmedido, ¿no? O sea, como que, hola, ¿qué onda? Como mamá primeriza es bien importante la relación con tu mamá a la hora de maternar. Entonces yo estaba construyendo ese puente y pues esa red de apoyo. Empiezas a entrar en el sentimiento de es que no me están validando mi dolor. Porque sientes que todo el mundo es como, no, porque pobrecita, porque lo que le pasó. Y entonces, y ya te sientes pues en enemistad con el mundo. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Jessica Ríos y antes de comenzar nuestro episodio les quiero recordar si nos pueden dar follow en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Capillas del Carmen en YouTube y en Spotify y Apple Podcasts como Aprendiendo a Vivir en mayúsculas. Y bueno, para este episodio tenemos una invitada que nos va a platicar su historia, su experiencia de vida sobre la pérdida de su bebé. Nos va a hablar de la muerte súbita del lactante, mejor conocida como la muerte de cuna, y para ello tengo a Ana Serrano. Les voy a platicar un poquito más de ella. Ella tiene 33 años, estudió administración de empresas, es chef, terapeuta especialista en duelo, psicóloga en formación con conocimientos en neurociencia, neurolingüística, hipnosis y psicotrauma. Es terapeuta enfocada en el trauma y el duelo y es mamá de 3 hijas. Su primera hija falleció de muerte de cuna y la segunda ya estaba embarazada cuando falleció la primera, y la tercera es una bebé pandemia. Y bueno, aquí está Ana para platicarnos su historia y le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos en este episodio y platicarnos tu historia. Ay, muchas gracias por invitarme, ¿Cómo Jessica? estás? Encantada de aquí acompañarte. Pues quisiera empezar preguntándote, ¿quién es Ana? Todo esto que acabo de leer de tu semblanza, ¿ya lo tenías previo a lo que viviste? ¿O todo esto sobre la terapia de duelo fue después de tu experiencia? Y ahorita ya nos iremos adentrando en tu historia. No, todo esto de mi semblanza se fue encauzando. O sea, mis experiencias de vida, pues haz de cuenta que ya me llevaron a lo que pues ya era congruente conmigo. Okay. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden pasar cosas similares a mí, pero su autorrealización es diferente. O sea, tiene que ver que a lo mejor una persona escribe un libro, una persona se dedica al teatro, una persona, y ahí es donde sublima esa realización y se lo dedico a, o sea, lo mío pues era más encaminado a que pues eso era lo que a mí me gustaba, o sea, era lo que a mí se me daba. O sea, inclusive cuando, o sea, mis amigas antes de me preguntaban, inclusive a veces pensaban que yo era psicóloga. Ya, porque la siempre te llamó. Sí, yo tenía esa sensibilidad. Claro. Ahora, platícanos tu historia. Te casas, tienes a tu primera bebé. Sí. Platícanos cómo comenzó todo tu sueño de ser mamá. Ya traía yo la ilusión de ser mamá porque previo a eso a mí me tocó ser maestra de kinder. La hermana de mi mejor amiga tiene un kinder y en ese momento pues me metió de asistente y entonces pues ahí aprendí, entonces ahí yo ya traía como que el sentimiento, con los niños. Sí, y pues ya llevaba yo el noviazgo largo, ya como que ya empiezan las pláticas de que oye, a ver sí qué onda.
Y en eso pues quedamos embarazados. O sea, nos casamos prácticamente porque quedamos embarazados, pero ya había pláticas previas. O sea, ya había la ilusión de querer formar una familia. O sea, bueno, al menos yo ya traía como que el sentimiento de que yo ya quería dar ese paso. O prepararme para dar ese paso, pero sí fue, o sea, fue a quemarropa. O sea, fue luego, mamá primeriza, sin saber qué onda, recién casada, porque pues me casé con 3 meses de embarazo, todavía seguía trabajando en el kinder y luego pues ya, me convertí 100% en ama de casa, ¿verdad? Nació mi hija. Y te dedicaste y me dediqué 100% a ser ama de casa en el momento en el que nació mi hija. Nace tu niña, ¿esto en qué año fue? Yo, si mal no recuerdo, estamos hablando del 2018. 2018. 2018. Nace tu bebé. Yo tenía 26 años, 26, 27 años. Y obviamente como mamá primeriza, mil miedos, 1000 dudas, muchas emociones. ¿Cómo lo viviste? Sabes que yo entré al embarazo, yo en ese momento pues mis papás se habían separado, entonces para cuando yo me casé y tuve mi primera hija, pues yo estaba reconectando mi relación con mi mamá. Entonces, como mamá primeriza es bien importante la relación con tu mamá a la hora de maternar. Entonces, yo estaba construyendo ese puente y pues esa red de apoyo. Entonces, pues sí entré con muchos miedos, entré con eso y fue una transición muy difícil porque pues es lidiar con las dos cosas. Y a mí lo que me pasó era que me da como una apatía, una depresión postparto. Okay. Por todo lo que yo estaba manejando en ese momento, los duelos de estar recién casada, porque me casé embarazada, o sea, el pues independizarme de mi casa, sin herramientas, inclusive, imagínate, yo no sabía ni manejar. O sea, prácticamente me aparté con pues muchas inseguridades, ¿no? Entonces, a mí me da como una depresión postparto bien rara en donde yo tenía apatía porque yo le decía a Ricardo en ese momento, a mi esposo, yo le decía, oye, no, la veo y no siento nada. O sea, no sentía apego. Yo no entendía. Y yo le hablaba como adulto, o sea, yo no le hablaba como bebé. Entonces yo le decía, yo necesito ir con una psiquiatra, con un terapeuta y encuentro a una psiquiatra muy buena que tiene algo que se le llama Mind Your Baby. En el donde pues me empezó a explicar que el apego no se da a veces luego. O sea, a veces pues es como conocer a un ser nuevo y pues tienes que empezarte a conocer, mamá con bebé, las señales de alimento, las señales de alerta, pues o sea, tú estás como que muy insegura porque todo lo ves negativo porque pues es un ser que tienes que proteger, tú estás vulnerable, el bebé está vulnerable, tienes que crear el hábito, o sea, como mamá primeriza, por ejemplo, yo no le hablaba como bebé, me dice, no, pues tú tienes que practicar hablarle como bebé. O sea, tienes que desarrollar esa sensibilidad. Entonces yo tuve que empezar a desarrollar ese apego. Qué importante que lo mencionas porque creo que muchas, y me incluyo, claro, de que la típica de vas a conocer al amor de tu vida y es verlo o verla y es ya inmediato, ¿verdad? El amor y el apego y todo. Y a muchas veces, creo que no eres la única persona que recuerdo, pero son pocas las que a veces lo mencionan. De que no sentí el apego inmediato. Es que creo que también es bien choqueante decir, pues es que cuando nació mi bebé no sentía nada, porque imagínate que desnaturalizado se escucha decir, oye, cuando la vi, pues sentí ni fu ni fa, es que no la quisiera. Claro que la amaba, era un amor profundo, pero no sentía como esa tensión desmedida, de amor desmedido, ¿no? O sea, como que, hola, ¿qué onda? No, y aparte traes tantos cambios hormonales, físicos, emocionales. Claro. Es un cambio, una transformación en tu vida bastante fuerte. Sí, fue una revolución. O sea, yo entré con una revolución. Entonces, yo creo que eso también afectó e influenció a la hora de que, pues, el shock. Porque es un shock, a lo mejor es un shock. Que dices, es un ser humano, es un bebito, es un shock, estuvo en mi panza, o sea, y de repente ya está aquí, ¿y qué hago contigo? Ya soy mamá, soy responsable de ti, te tengo que cuidar, tengo que proteger. A lo mejor de ahí la apatía del shock, probablemente. Entonces te das cuenta que estás apática, lo identificas y entonces buscas ayuda. Claro. Y de ahí que
¿Qué siguió? O sea, ¿seguiste yendo? ¿Te empezaste a sentir mejor? Pues sí, pero con muchos miedos, porque por ejemplo, yo llegaba a la terapia y como yo apenas aprendí a manejar, pues imagínate, yo iba en pánico, que me acuerdo que una vez choqué yendo con la terapeuta y lloraba porque tuvo que llegar mi esposo en ese momento y yo sí de que no, soy la peor, o sea, ya traía yo muchas cosas de miedos, ¿no? Sí. Infundados y pues sí era prácticamente trabajar en la aceptación de pues entender la nueva realidad, porque pues quieras o no, hay una despersonalización, te cambia tu cuerpo, te cambia todo, o sea, todas mis amigas todavía en ese momento, muchas no tenían hijos, no me entendían mi proceso, o sea, y pues era entender eso como para poder adaptarme a ese cambio, ¿verdad? Oye, Ana, y bueno, total, nace la bebé, trabajas todo este tema en terapia, Ajá. ¿A qué edad sucede? O sea, ¿a qué edad fue que la bebita Ya como unos 5 meses, ya tenía 5 meses? 5 meses. Estaba bien chiquitita. Estaba bien Digo, bebita. sí, de lo que estuve algo investigando, o sea, sí sé que este síndrome de la muerte súbita lactante pasa entre el primer mes y hasta el año, ¿no? Es De los más. 2 a los 4, inclusive se puede extender hasta el año de vida, tengo entendido. Tiene que ver con, obviamente el bebito nace con los órganos todos desarrollados, pero pues nace a un mundo en donde no tenía que hacer proceso de digestión, donde no tenía que hacer proceso de respirar, donde no tenía que hacer muchas cosas que cuando ya llega empieza, pues es un intestino nuevo, son pulmones nuevos que apenas están aprendiendo a adaptarse a la exterogestación, que es la adaptación del cuerpo fuera del vientre, del bebito. Okay. Entonces, por eso les dan los coliquitos, porque apenas está aprendiendo a hacer digestión, cuando antes no la hacían, porque pues está el cordón umbilical y les llega la comida sin que tuvieran que hacer digestión. Ningún esfuerzo. La respiración, pues vivían en un líquido amniótico y pues no tenían que respirar porque la oxigenación la recibían directamente del cordón umbilical. Entonces, todos tenemos apneas de sueño. El adulto ya sabe cómo, porque ya tiene esa madurez. No es, o sea, el pulmón ya está desarrollado, simplemente no tiene la madurez. Ok. Entonces. Para esto, perdón que te interrumpa, Ajá. pero previo, o sea, durante el embarazo, tú lo viviste bien. O sea, todo estaba bien, no tuviste ninguna complicación al nacer la principio, niña. lo primero que me pasó fue que la placenta la tenía, placenta previa. Okay. Entonces sí tuve que tomar un medicamento para evitar que se viniera. Entonces ya traía yo ese trauma. Y luego, pues ya, eso fue antes de que me casara, ya me casé. Me empezaron a dar, no sé si era por ataques de pánico, por el proceso tan rápido. Entonces me daban ataques de asma, entonces me tenía que nebulizar en la mañana y en la tarde y pues obviamente pues yo me ahogaba en las noches. Me llegué inclusive a ahogar con mi propia sangre porque me sangraba la nariz y, o sea, tuve muchas complicaciones, depresión. Yo lo adjudico a que era cuestión emocional. Okay. O sea, que empecé yo a somatizar todo eso y a lo mejor estaba yo viviendo ataques de pánicos, pero los estaba yo presentando de esa manera. Y entonces, pues yo tenía problemas de depresión, entonces a mí se me inflamaban mucho las manos. Inclusive en el segundo embarazo no me pasó tanto, pero tuve problema del túnel del carpo porque se me inflamó. Entonces, pues me tuvieron que infiltrar. Sí, Wow. tuve varias cuestiones así de salud. De salud. Okay. Sí, en el primer embarazo no sabía qué onda con la alimentación, no me cuidaba tanto con la alimentación y luego ya en el segundo embarazo pues le entré cañón a la alimentación holística y pues ya me preparé y me suplementé ya más informada, ¿verdad? Pero en el primero sí tuve mis achaques. Y cuando nació la bebé, todo salió bien, tú estabas Todo bien, la bebé también, o sea, no tenía nada la niña. O sea, no, todo el tamizaje fue perfecto, todo estaba perfecto. Todo estaba bien, o sea, era una niña sana. Bien. Era una niña sana. Ya ves que cada mes, según yo, es la visita con el pediatra sobre el bebé sano y todo. O sea, el pediatra todo lo veía normal. Todo lo veía normal. Sí me tocó cambiar 2 o 3 veces con el pediatra porque como yo estaba muy alterada, pues la bebé me lloraba mucho, no sabía cómo atenderla, que esos fueron los primeros meses. Entonces yo creo que eso también influenció. No pude adaptar la lactancia, eso también influencia mucho para la madurez, el pulmoncito, porque cuando están succionando, están haciendo el ejercicio de la respiración.
Y entonces cuando no están succionando alimento, al menos están, literal, están haciendo el ejercicio de respirar. O sea, yo explico, por eso se te pegan. O sea, el amamantar. Y luego con tu ritmo cardíaco se regulan. Y eso yo no lo tuve. Ya, o sea, Ella no lo tuvo. Eso puede llegar o sea, ayudar al bebé para que siga madurando su... Es correcto. Para poder evitar que suceda eso. Ok, ahora Ana, y bueno, total, llegas a los 5 meses de la niña. Sí. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ya dormía corrido toda la noche. Que hay bebés que a lo mejor todavía tienen despertares nocturnos, pero ella ya estaba durmiendo. Entonces, ¿a partir de qué edad ella ya empezó? Pues de los casi 4 o 5 meses, pero yo todavía no estaba tan preparada para dejarla en su cuna. Pero haz de cuenta, ¿dormía con ustedes? Dormía con nosotros, o sea, yo tenía el Next to Me y dormía con nosotros al lado del Next to Me. Okay. Entonces, pues ya en la incomodidad de es que yo necesito dormir porque necesito trabajar, que porque necesito al día siguiente ir a trabajar y que no sé qué, y pues las desveladas y entonces era de que pues vamos a hacer que ya duerma en su cuna, y ya, porque ya hay bebés ya ves que hay papás que aplican el método, se me hace, ¿cómo se llama? Febreyer, el doctor Febreyer, que los dejan durmiendo, que los dejan llorando hasta que se duermen. Sí, ay, no, es el método más, no, cruel. Es horrible, porque con mi segunda hija pues ya aplicamos un método más, más suave. Pues más noble. O sea, la fuimos entrenando para dormir, porque pues ya me documenté sobre lo que es el sueño, la psicología del sueño. Contraté inclusive ya con mi segunda bebé, contraté sleep coach. Pero con la primera ya dormí toda la noche. Por sí sola. Por sí sola. Y entonces yo no me sentía lista, porque como mamá como que tiene una cierta intuición, ¿no? Así como que... Y entonces, pues yo no estoy segura, pero bueno, o sea, en pareja, como que las tensiones en pareja, pues bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y entonces la cambiaron a su cuna. Sí, la cambiamos a cuna y la rutina era que él se despertaba en la mañana para ir a trabajar, súper temprano, 6:30, 7 de la mañana se bañaba y entonces ya te paso a la niña y yo ya empiezo a hacer el rol de ya atender a la niña. Y siempre lloraba puntual. Cuando te digo puntual, que se despertaba a las 7 de la mañana, aventaba el primer llanto de ya denme mi bibe y cámbienme el pañal, era puntual. Y ese día, pues yo me acuerdo que la última vez que la atendí fue a las 2:30, 3 de la mañana. ¿Le diste su biberón? Le di su última toma, ya la atendí para que se durmiera, me encargué de que estuviera dormida. Ya me había cerciorado porque ese día sí estaba un poquito inquieta y al día siguiente no despertó. O sea, a las 2, 3 de la mañana le diste su última toma, tú la dejas en la cuna. Sí, me encargo de que ya se duerme, que todo esté bien. Estaba en su cuarto. Ajá. Cuna en su cuarto. Sí, que estaba pegado a mi cuarto, o sea, estaba muy pegadito a mi cuarto. Okay. Su cuarto y mi cuarto están pegaditos. O sea, no había manera de que no la escuchara. Ya. O sea, era tipo el llanto luego, o sea, yo era literal a quemarropa atenderla, ¿no? Pues no, se despertó, o sea, se bañó el papá y no sé qué, la fue a atender para pasármela. Ya estaba. O sea, tu esposo en ese entonces fue el quien se dio Él fue el quien se dio cuenta. El primero la tomó. Sí, fue el que la vio porque le dije, oye, se me hace que se quedó dormida, por favor, tráemela. Para yo ya empezar mi rol, mi día y atenderla. Y ya no estaba despierta. Ya se había quedado dormida y se había muerto mientras que estaba dormida. Que obviamente se te viene el mundo encima, pero ¿qué sentiste? ¿Eso fue shock? Fue shock. Por ejemplo, lo primero que escuché fue que me grita ¡Amor! Bueno, su tono de voz a mí me genera un trauma. El escuchar que él me diga amor, a mí ya me genera un detonante. O sea, yo ya salgo corriendo. O sea, así me decía, pásame una pluma. Estuviera arriba y me decía, amor, pásame una pluma. Yo ya me tensionaba, me entraba un ataque de pánico. Porque pues ya lo visualizas, o sea, es que la mente psicológica sí funciona, o sea, tiene un detonante y no le importa que eso no esté físicamente ahí, o sea, ya está condicionado a que ante ese detonante de esa manera reacciona, porque esa fue la primera vivencia en donde pasó eso y ya reaccionas por instinto. Entonces ya era como muy, muy traumático.
O sea, la convivencia por ese tipo de cosas, ¿no? Fue lo primero que pasó, pero al principio fue como que, pues no, porque no lo puedes concebir. Sí, No piensas es, que es un sueño. no, pues sabes qué es incredulidad. Es muy choqueante, es como, o sea, no lo puedes concebir, es inconcebible. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? O O sea, sea, ¿se golpeó? te habla él y te vas tú corriendo a Pues ver si qué estaba la pasó. niña en la cunita así normal, entonces, ¿cómo? Se explicó, o sea, ¿cómo? O sea, si está bien, ¿sabes? Inclusive tenía una sonrisa de que estaba tranquila, o Chiquita. sea, que murió tranquila, ¿sabes? Porque tenía una sonrisa en la boca, de que murió, no sé, en el sueño, ¿verdad? Y entonces, pues lo primero que hicimos fue córrele. Yo me puse una bata y salimos corriendo. Afortunadamente cerca de ahí, digo, afortunadamente no afortunadamente, porque ya no había nada que hacer, pero mínimo reaccionar, pues para Para ver qué se podía que hacer. se podía hacer, porque uno piensa que todavía como que hay, en ese pensamiento de incredulidad la fuimos La a llevar llevaron al hospital. al hospital. Hay un hospital que está cerquita, que ahorita ya es una clínica ortopédica, pero en su momento pues era un hospitalito, y la fuimos a llevar a urgencias. O sea, ni nos estacionamos bien, llegamos así, córrele. Y pues ya no había nada que hacer, le hicieron pues lo de rutina, lo que tenían que hacer como para, y pues luego Revisarla. salieron y me dijeron, no, ya falleció. O sea, no había nada que hacerle, llegó prácticamente a que nos dijeran. Ay, no me imagino el dolor Sí, que, o sea, y el shock en ese momento que sientes que se te derrumba tu mundo. sí, es muy choqueante. ¿Qué haces después de ahí? O sea, ¿qué procede? O sea, cuando son tan chiquitos les hacen autopsia, no les hacen autopsia. No, O tengo sea, entendido que no le hicieron autopsia porque no había signos de nada, nada. de alteración de nada. Pero se tomó como muerte de cuna por todo lo que lo que explicamos para hacerle un dictamen médico, ¿verdad? Ok, Y así sale en la defunción, pues muerte de cuna. Porque pues murió en su sueño, ¿verdad? claro. De ahí, Ana, que sí, yo, o sea, avisarle, ¿cómo le avisan a sus familiares? Pues yo le avisé primero a mi papá porque mi papá es doctor. Y le digo, papá, o sea, Regina se golpeó. Pues llévatela al hospital, vemos que no sé qué, no, está irresponsiva. Llévatela al hospital. Pues, ¿quieres pensar que pues mínimo hubo un traumatismo o algo? Porque pues, yo dije, no, sí había bumpers en la cuna, que por cierto, de acuerdo a la Sociedad Americana de Seguridad, Te dicen sin bumpers bumpers. no. Y la gente, yo cada que veo que alguien sube en sus historias un bebé con los bumpers y decoradita la cuna, colchas así muy acolchonadas, no, porque impiden que el bebito pueda levantarse porque está muy puffy y pueden meter, entonces eso hace que los pulmoncitos y se te asfixia el bebé. Muchos peluches en la cuna. Ni No, almohadas, yo pura ni... sabanita, sin almohada ni nada, así que duerme la bebita con su swaddle, o sea, un chupón, porque pues tiene que hacer la succión. Y cero bumpers. Pero pues yo decía, bueno, se pegó, qué raro, porque si había bumpers, o sea, ¿qué pasó? Pues no. Después, o sea, bueno, pero ya que pasó, ya que les dio la noticia, o sea, les marcas tú a tu Ajá. familia, o sea, Sí. ¿cómo empiezas a vivir ahora Como en este una duelo? película, yo en ese momento se cuenta que habían puesto mi mente psicológica en ¿cómo se podría decir? Una nave espacial, y mi mente psicológica se había ido. Yo estaba fuera de mi cuerpo. O sea, yo ya no estaba percibiéndome a mí misma, o sea, hubo una despersonalización muy fuerte. O sea, yo lo único que me acuerdo fue que cuando, por ejemplo, llegamos a poner lo de las cenizas, ya cuando me bajan de los nichos, yo me desmayo. O sea, como que sentí que me iba a desmayar. Yo me iba a desvanecer, ¿verdad? Y en eso se acerca una tía mía, me agarra y me da unos chocolates con almendra y es de lo único que me acuerdo. El padre es un padre que pues muy querido por la comunidad, allá en María Reina de Los Ángeles. Dicen que habló precioso. Yo no me acuerdo de nada. O sea, Yo tu nomás mente me acuerdo de está, estar parada. Alguien me saludó. Se acabó. no tienes No recuerdos. tengo recuerdo de nada. Haz de cuenta que como Charlie Brown y la maestra de Charlie Brown, no me acuerdo nada. Lo que fue en sí la misa o de un periodo, o sea, No, de de todo. todo eso. Y luego ya me acuerdo posterior a ya me empiezo a acordar. Eso sí, ya lo tengo bien fresco. Cuando llegué a dormirme a casa de mi tía para no llegar a nuestra casa. La primera vez que llegué a la casa,
que yo me acuerdo que me trepé a la cuna y me quedé tipo en posición fetal, me acosté en la cuna llorando. Eso sí me acaba de mover. Y ya a partir de ahí empiezan mis memorias, pero previo a eso no tengo ninguna memoria. Porque pues era el shock, ¿verdad? O sea, la mente psicológica yo creo que se protegió de el shock tan Claro, de fuerte. algo tan fuerte y tan duro que estabas Tan viviendo fuerte. que lo estabas bloqueando Sí, simplemente. totalmente. ¿Cómo empiezas a vivir tu duelo? ¿Buscaste ayuda después de esto? O Yo al sea, principio no me podía parar de la cama porque me empiezan a dar todos los síntomas del el estrés postraumático. Entonces, yo no podía abrir la puerta de mi cuarto por el estrés postraumático. Yo no podía salir de la casa sola. Yo para cualquier cosa le preguntaba a Ricardo porque yo no podía tomar ninguna decisión sola del pánico. O sea, yo ya tenía pánico. Si me topaba a alguien en la calle, algún conocido y así, en ese momento me disociaba, no podía entablar una conversación. Empecé a tartamudear, no podía hablar a las personas a los ojos y de por sí antes ya batallaba a ver a las personas a los ojos porque, o sea, tengo déficit de atención ahora más. se te desató todo Se me esto. desató todo el estrés postraumático, todo lo que da. Me cuenta que yo era una veterana de guerra. Yo no podía salir a la calle sola. Era un pánico. Y luego, pues, quieres aparentar que estás bien. Claro. Y pues, claro que no. ¿Qué se te venía a la mente, Ana? O sea, cuando viviste esto, o sea, de decir, quiero seguir teniendo hijos o ya no quiero porque ¿Sabes qué qué? miedo volver a pasar Claro. por esto. Digo, obviamente tienes que vivir tu duelo y supongo que ya después de todo esto. ¿Sabes qué? Siento que hay parejas que les pasa que cuando pierden un hijo no nato, les da miedo volverse a quedar embarazados porque no concibieron el nacimiento del bebé, sino todo el proceso del embarazo fue lo que los traumatizó porque no llegaron a término. Y es más difícil llegar a concebir porque el estrés postraumático lo vivieron en el embarazo, en la gestación. Okay. Pero mi estrés postraumático fue previo después de la concepción. Entonces, para mí, yo había tenido una vivencia pues dentro de los cánones establecidos normales, con mis achaques y lo que tú quieras, pero fue un embarazo con su baby shower, con su no sé qué, que eso no está aunado a un trauma. Entonces, yo lo que quería era suplir mi pérdida. Entonces, yo le decía, vamos a tener otro bebé, vamos a tener otro bebé. Porque yo necesitaba llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque yo era ama de casa, porque yo quería salir y atender a mi hija y ya tienes el patrón conducta establecido y salía y no había ningún bebé, o sea, no estaba mi bebé para atenderla, mi normalidad había cambiado. El vecino tenía un bebé, entonces lloraba y yo salía corriendo porque escuchaba un llanto y era el bebé del vecino. Entonces yo decía, ¿qué otro bebé? Porque yo ya no podía volver a ser no mamá. ¿Sí explico? O sea, ¿cómo vuelvo a no ser mamá? Sí, yo ya tuve un bebé, yo ya atendí a un bebé, estuve 4 o 5 meses atendiendo a un bebé dándole de comer y todo mi mundo era ser mamá. ¿Cómo regresas a no ser mamá? Pues no. Qué difícil. Entonces era, quiero un bebé. Ya estaba embarazada. Y entonces pues ya no me di el proceso. Sin planearlo, o sea, o sí fue intencional. De que, no, sin planearlo, pues ya estábamos embarazados. Que yo ya tenía el sentimiento de querer suplir esa pérdida, que es error. El suplir pérdidas no, por ahí no va. Porque es lo primero que quieres hacer, pero pues no son muñecos de aparador, o sea, no se pierdes uno y compras el otro para reponer, ¿sí me explico? Entonces, pues o sea, en tu caso, así se dieron las cosas. Ajá, en mi caso. Pero pues hay personas que no sé cómo lo manejen. Me imagino, porque por ejemplo, mi trauma se suscita cuando nace mi hija. Viví un embarazo muy bonito. ¿Por qué? Porque la experiencia de los embarazos y todo, de los baby showers y todo era normal. Y luego cuando me empiezan a entrar los ataques de pánico es cuando ya nace la bebé. Porque ya era volver a vivir el mismo miedo de que se fuera a morir. Justo me quería ir hacia allá. O sea, el hecho de haber vivido esta experiencia tan fuerte. Claro. Que dices tú, bueno, no le tenía miedo al embarazo porque llegué a término, porque nació y todo. Es correcto. Pero me quiero volver a embarazar, voy a tener otro hijo. ¿Y si le vuelve a pasar? O sea, que te entre esa pregunta constante, que esté rumiándote ahí la mente. Sí, totalmente. Para esto, te enteras que estás embarazada y cómo vives sigo viviendo un duelo de mi primera hija, pero a la vez, pues, no, hay nueva vida gestándose dentro de mí.
O sea, Mira, qué tan es contradictorio. tanto el dolor y es tanto el sufrimiento porque hay un factor de sufrimiento inevitable dentro de la complejidad de la pérdida de un hijo. O sea, es inexplicable. Que lo que tú quieres es sublimar, es porque sientes vergüenza de sentir una emoción tan fuerte, de sentir tanto sufrimiento. Que lo que tú quieres es como aventárselo al mundo, despotricarle ese dolor al mundo, que alguien reconozca ese sufrimiento o infligirle ese sufrimiento a alguien más para que pueda tener la empatía de reconocer tu dolor, de lo insoportable y lo insufrible que es ese dolor. Entonces, si tú no reconoces eso, pues vas y lo despotricas. A mí me pasó algo muy fuerte cuando me entregan el acta de defunción. Yo me acuerdo que pues yo estaba con el acta de defunción ya en la mano y ya de por sí ya traía el sufrimiento de disgusto de traerle el acta de defunción, y me voy al supermercado y a mí me entra ganas de ir al baño y entro pues en donde pues sea, párate aquí porque necesito ir al baño. Me acuerdo que entro yo al súper y estaba una chava, yo estaba enfrente y estaba una chava detrás de mí también muriéndose de ganas de hacer pipí. Y yo iba primero. Entonces, en su desesperación, ella me empuja. Y yo en ese momento dije, no, de aquí soy. O sea, yo no soy así. Yo no soy así de agresiva, pero yo dije, no, ya me diste permiso. Entonces, yo me le quise ir y le empujo de regreso, me meto al baño, hago pipí, salgo. Y a esta mujer, pero en ese instante, le dan ganas de, ahora tipo, te voy a fregar de regreso. Entonces, en ese momento yo dije, esta me va a golpear. Ya trae todas las intenciones, me va a golpear. Salgo yo corriendo del súper. Dije, yo no me voy a meter en un pleito, no me voy a meter a agarrarme de los pelos. Porque en ese momento pues ya me reconocí a mí misma y dije, no, yo no tengo por qué entrar en una violencia, en un pleito, o sea, en el súper aparte. Y salgo, está un guardia y la chava sale con el guardia, va y le reclama al guardia y el guardia sale detrás de mí y le digo, a ver, yo no empecé el pleito, pero yo me salí y me aparté porque yo necesito componerme. Pero traigo mucho coraje, me acaba de pasar esto, yo vengo muy vulnerable, ahorita no estoy ni siquiera para que me dirijan porque en este momento el que se me atraviese, en ese momento, se explico. Y se acerca la chava y cuando escucha que le digo eso, le digo, a ver, yo vengo, perdóname, no te quise empujar, pero tú me empujaste, yo vengo a recoger el acta de defunción de mi hija, ahorita no es el momento, por favor no. Y en eso me contesta que me quedé heladísima. Me dice, yo perdí un hijo de 20 años, me los secuestraron, no sé qué onda con mi hijo, y yo no sé si está vivo o muerto. O sea, ella también traía ese sentimiento de agresividad y se quiso desquitar conmigo. O sea, ella ya se desquitaba. Entonces fue ese como que shock de... Las dos estaban Las dos estábamos en esa misma postura y nos dimos ese encontronazo, o sea, ese agarrón. Porque es ese dolor que tú tienes porque dices, la vida me debe. Pues la vida no te debe nada. O sea, la vida pasa igual para todos. O sea, es la naturaleza, ¿sí me explico? Pero tú no lo racionalizas así porque es tuyo. O sea, y eso te pasa con un dolor tan fuerte. Y luego ya empiezas a tratar de rascarle, es que a mí de chiquita, que no sé qué, y empiezas a rascarle, me faltó, y empiezas a entrar en el sentimiento de es que no me están validando mi dolor. Porque sientes que todo el mundo es como, no, porque pobrecita, porque lo que le pasó. Y entonces, y ya te sientes pues en enemistad con el mundo. Ahora, Ana, cuando alguien vive una experiencia así tan fuerte como la que viviste de perder un hijo que no tiene nombre, de los peores dolores de la vida, ¿cuál es la expectativa? Digo, yo sé que cada persona lo vive diferente, Sí. pero en tu caso, ¿cómo cómo te abordaban o cómo te trataban? O sea, ¿era como tú querías? O digo, porque obviamente estás viviendo tantas cosas internas, o sea, estás enojada, estás viviendo todos tus fases de duelo, ¿verdad? Que claro. Pues es el enojo, estás enojada. ¿Por qué me pasó a mí? Claro. Estás resentida. Estás resentida. Es un resentimiento, sí. Es un rencor. ¿Cómo las demás personas pues, pueden acercarse o cómo te ayudan? O es algo que a lo mejor pues es
dar un tiempo. Es que hay gente que quiere su espacio y hay gente que Es que necesita acompañamiento. era ¿Cómo lo que lo yo viste? te decía. Tú quieres que ellos sufran para que puedan entender tu dolor. Si él está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, porque nadie va a entender tu dolor. No hay manera. O sea, la gente no está preparada y nunca va a estar preparada para una pérdida que, para empezar, ni cualquier tipo de pérdida, para una pérdida que es individual. Así me diga una amiga, perdí a mi novio, yo no sé lo que siente ella que haya perdido a su novio. ¿Sí me explico? O sea, yo no sé lo que le invirtió la relación, lo que conllevó que ella estuviera con esa persona tras dificultades. O sea, ¿quién soy yo para decir, es que yo también me corté con mi novio y yo reaccioné así? No. Sí, cada quien lo vive diferente. Nadie tiene la capacidad. Y entonces esa resolución a tus problemas, o sea, tú tienes que encontrar las herramientas de acoplamiento adecuadas para tu propia validación emocional. Entonces, hay gente que le podrá molestar, pero es mi dolor, es mío. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que hacerme dueña de mi propio dolor, me tengo que ser responsable de mi propio dolor. O sea, yo no me puedo avergonzar de mi dolor, porque ¿quién me vas a decir a mí que no sufra? Claro. Si es una respuesta natural y es una reacción natural, dices que estás toda errática. ¿Y qué esperabas? Pero no me puedo yo poner, o sea, porque a veces en ese sentimiento de injusticia no me lo puedo tomar personal, pero está bien difícil no tomártelo personal. O sea, es un trabajo interno y es adquirir herramientas de acoplamiento positivas que te sirvan, porque la gente piensa que la superación emocional es que te deja de importar. Y no te puede dejar de importar nunca. Es como si tú pierdes y fallece tu papá y te va a dejar de importar. No, claro que no, Pues no. jamás. O sea, Bueno, es lo mismo en mi hija. Entonces yo me acuerdo que cuando a mí me preguntan cuántas hijas tienes, digo, tengo 3. La primera está en el cielo y tengo 2. Entonces dicen, y hay personas que se sienten incómodas. Y le digo, pues es como si te preguntaran por tus papás, claro que vas a mencionar que tu papá falleció porque los tuviste. ¿A claro. poco los vas a negar? O sea, por ejemplo, tengo una amiga que falleció su hermano de 20 años, teniendo 20 años. ¿Y cuántos hermanos tienes? Pues tengo 4 y falleció uno cuando tenía 20 años, pero no lo niega. Claro, siempre lo mencionas. Siempre lo mencionas. Y existió. entonces la gente se va a sentir incómoda porque sí, es bien incómodo escuchar eso. Pero es a dejarte acompañar por ese dolor, porque ese dolor, una vez que entra a tu vida, no va a dejar de existir. O sea, si yo volviese otra vez a tener otra hija, va a volverse a abrir la cajita de Pandora porque yo ya tengo la conciencia de lo que es que se te muera un hijo. ¿Cómo no voy a tener miedo que se me vuelva a abrir, o sea, que vuelva yo a ver esa realidad otra vez en mi vida? Claro. Porque yo ya traigo ese instinto de supervivencia. Y ahora, ¿Sí me explico? Ana, y cuando nace tu segunda hija, bueno, dijiste que viviste un Sí. embarazo totalmente diferente. Totalmente O diferente. sea, de que con más cuidados, una Sí. alimentación más holística que comentabas Pues digamos ahorita. que me preparé psicológicamente, porque si tú te preparas psicológicamente ya hay una aceptación previa a lo que vas. Ok. Y ¿Ya? durante el embarazo tú estás, digo, todavía viviendo el duelo, Sí. pero en general estabas tranquila o todavía había... Ya me unos- sentía más en paz. Ya te sentías más en paz. Porque ya aparte, digo, una respuesta al trauma es querer, o sea, sobreinformarte. Entonces yo ya me sentía como que un poquito más preparada, pero es lo mismo ir a la guerra sin armas. Claro. Entonces yo ya sentía que, pues bueno, ya me había yo preparado para lo que venía, me estaba preparando psicológicamente, entonces hice todo lo que yo necesitaba para red de apoyo. Entonces yo me decía mi esposo en ese entonces de que, oye, es que yo no te puedo ayudar en la noche, porque yo me duermo y si me levanto no me puedo volver a dormir y yo tengo que trabajar en la mañana. Entonces, ¿estás sola? Porque no te voy a ayudar a las desveladas. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a ahorrar, enfermera, que alguien que me dé apoyo moral en la noche, porque yo no me puedo aventar estas desveladas criminales sola, porque tengo el miedo y el pánico de que se me vaya a morir mi hija. Entonces, no es lo mismo tener insomnio porque la bebé está llorando, tener insomnio porque no me puedo dormir porque tengo miedo a que se muera. No es lo mismo. Ujú. Entonces necesito manos, necesito red de apoyo. Entonces vas viendo el cómo sí, para poderte preparar para lo que viene, ¿verdad? Y luego me preparé las reglas de seguridad de la cuna. Yo decía, nada peligro, nada no sé qué. Y luego la lactancia, bueno, y entonces tomé un curso de lactancia que pues cualquiera lo puede ver, está en Coursera de Stanford de pediatría.
Y me instruí en los inicios y los principios de la lactancia, cómo se da, el apego, y empecé, o sea, me empecé a documentar para lo que llegara, para que Todo esto cuando previo a ya que llegara naciera. no me sorprendiera. O sea, ya llegara yo, entonces ya me sentía yo más segura, porque Y ya tenía esa seguridad de que ya, bueno, al menos ya sabía lo que iba. claro, ya digo, lo que viviste más todo lo que te Claro, adentraste, ya te sentías tú más preparada totalmente para para dar. evitar. Y cuando nace tu segunda hija, o sea, ya al tenerla contigo, ¿cómo se vivió? También en pareja, porque pues digo, todo esto que me platicas, si tú estás mal, si él también, o sea, todo es un conjunto familiar en donde Sí, influye. ¿Cómo se vive el es, nacimiento de tu es que el segunda hija? duelo es individual. El problema es la comunicación en el apoyo, porque cada quien maneja y tiene patrones diferentes y herramientas de acoplamiento diferentes a las que la otra persona lo tendría. Entonces, ven el duelo de manera diferente. Y, por ejemplo, mi esposo en ese momento, pues él se iba al trabajo y dice, no, pues en el trabajo, pues quieras o no te vas adaptando a la normalidad y dentro de poquito, pues ya vas y es tu rutina, porque no ha cambiado tu rutina. El querer aparentar que todo estaba bien. Entonces le incomodaba verme a mí, dormida todo el día y entonces se enojaba. O sea, ya era como un coraje de no quiero verte mal, porque necesito que estés bien. Entonces, esa era una presión para yo estar bien. Pero entonces yo era mi necesidad de tú atiéndete. Entonces yo lo presionaba y entonces yo lo llevaba a terapia y entonces en terapia era de que, y entonces pues sí, pero la psicóloga me decía, oye, pero tú tienes que atenderte a ti. No puedes tú concentrarte en el problema del otro para poder desviar la atención a lo que tú tienes que trabajar. Y entonces ya van cambiando las dinámicas porque se van volviendo y se va haciendo un resentimiento entre su dolor y mi dolor. Y Claro. aparte somos el recordatorio constante del sufrimiento de cada uno. O sea, es un poco complejo. Sí se puede cuando hay una apertura de los dos para poder trabajar en ese dolor de ambas partes. Sí, porque tienes que estar como, bueno, cada persona tiene su ritmo, Claro, va a su ritmo, va a su tiempo y totalmente. El cada hombre lo quien vive lo diferente a lo que a lo la vive la mujer. mamá. Es que yo le decía, es que yo la tuve, es que yo la gesté. Pero ¿cómo lo va a poder entender él? Es eso porque no era su normalidad. O sea, él lo sufre desde la impotencia de, ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte para ya no verte así? es correcto. Pero no había nada que pudiera hacer él porque no le correspondía, porque no era su responsabilidad. Entonces era, déjame en paz. Pero luego nace esa necesidad de control porque a mí me pasaba que, por ejemplo, se dormía y le entraba la ronquida y el apnea de sueño, porque los adultos se les pasa, y entonces yo era de que, estás vivo, o sea, porque ya tu mente es de que está muerto, ¿sabes? De que entonces ya quieres tener control por sobre todo. Porque si tú tienes control por sobre la persona, entonces evitas que se haga daño o entonces evitas que perderlo, porque ya no puedes con el sentimiento de la pérdida. Entonces, es una reacción natural. Vamos a microcontrolar todo porque de esa manera, si yo Te estoy vas a segura que aquí están proteger, mis chivas, todo está bien. te estás protegiendo, claro. Estás protegiéndote de evitar otra vez otra pérdida. Y con tu segunda y tercera hija, Ana, ¿cómo viviste ese tema? O sea, ¿seguían durmiendo contigo en el cuarto? Ya de plano no, o sea, era de que no les va a pasar la cuna, o sí, pero ya después de Con mi segunda fue tiempo. lactancia exclusiva, 100% exclusiva. La alimentación complementaria, fui también me instruí con la doctora Maffer Gastropedia, que también muy buena, con la alimentación, el baby led weaning, a la hora de irle introduciendo junto con la lactancia y la alimentación. Ujú. Me instruí con una psicóloga de sueño, entonces fui con esta Mariana Villarreal de Happy Dreamers a que me ayudara a pues entender cómo era la psicología de sueño para prepararla y que durmiera y que yo estuviera segura, y 100% entender cuál era el proceso del sueño de mi bebé, ¿verdad? Sí, Para porque yo no, estar, o sea, no puedes estar o sea, las 8 horas, lo que sea que duerma, nomás viéndola para, o sea, digo, quisieras eso, obviamente, no, pero es que no puedes. pero pues no, tienes que Ajá. dormir y descansar tú también. Algo que me pasaba mucho era que, por ejemplo, yo estaba pendiente, pero no la podía perder de vista. O sea, por ejemplo, todavía me pasa en un parque que dicen, ay, eres muy peace and love con tus hijas. No, es que yo no quiero que sientan que estoy apanicada. Pero lo que sí es, aquí está.
Pero lo hago hasta con los hijos de mis amigas. O sea, trato de relajarme y de repente, ¿dónde está? O sea, de no perderlas de vista. Por ejemplo, en la noche le ponía un espejito para ver si se empañaba. O sea, ya, sí, Pues sí, totalmente. no, claro. O sea, yo siento que las primeras noches a lo mejor ni dormiría. O sea, no sé cómo te pasó a ti, pero bueno, como quiera, digo, se despiertan cada 3 horas y estás ahí. Claro. Pero ya que empiezan a dormir, que llega el momento en que duermen un poquito más de corrido, pues que fue ahí cuando sucedió. O sea, que tu cerebro diga, ya llegó el momento, o sea, puede volver a pasar. Claro, totalmente, porque siempre tienes ese miedo. Por ejemplo, están en el car seat y mis hijas a veces me ha tocado que hasta se duermen con los ojos así medio abiertos. Me entra pánico. O sea, es de que me freno. O sea, si yo voy manejando, están en el car seat y me freno. Así, mijita, despiértate. Porque no lo puedes racionalizar. O sea, es el miedo de, sí estás respirando, ¿verdad? O sea, yo necesito saber que estás respirando. O sea, te queda ese trauma. O sea, sí te sentías un poquito más preparada, pero seguía todavía ese feeling de ser aprensiva. Es que eso se te va a quedar para toda la Para- vida. La superación emocional no es que no te afecte, es que aprendes a gestionarlo cuando te pasa. Ya. Y no siempre lo vas a poder hacer. O sea, no siempre, o sea, a veces te va a ganar el instinto, porque ya está el detonante, ya entró en tu vida. ¿Se me Ya no explico? se puede borrar, nada más como que lo suavizas, Ya te no se calma, o puede sea. borrar. Lo aceptas y lo integras y lo aceptas que es parte de tu vida. O sea, ya está contigo. Y ahora que ya ha pasado, ¿cuántos años tiene de que falleció tu primera hija? Tendría 6 años. Tendría 6 años. ¿Hay algún ritual, algo, o sea, de su cumpleaños, o sea, de como recordarla, digo, obviamente todos los días, pero no sé. Mira, sabes que yo crecí con una cultura hacia la muerte. Por ejemplo, mi bisabuelita, que era de Miguel Alemán, me acuerdo que ella era la encargada del panteón. Y había una cultura muy fuerte hacia la muerte. Entonces yo crecí con ese pensamiento de rechazar el velar. O sea, como que a mí se me hacía muy. No, o sea, a mí no me gustaba, entonces yo rompí con ese patrón. Entonces yo decía que cuando a mí me pasara, yo no quería estar constantemente como que con ese pensamiento de estar todo el tiempo como velando o esa perpetuidad. O sea, yo no quería esa perpetuidad. Entonces, yo decía, pues el muerto no se entera si le llevas rosas. Entonces, yo no, o sea, si me toca que por alguna circunstancia llego yo a la iglesia donde están los nichos, sí me paso. Okay. Pero es si acaso. O sea, lo único que sí tengo presente, por ejemplo, es que cuando falleció me acuerdo que le escribí una cartita y hace cuenta que dejé ir el globo con la cartita, dejamos ir el globo con la cartita y a mí se me paró una Catarina. Entonces, para mí, pues es la manera en la que yo la recuerdo. O sea, si se me aparece una Catarina, digo, ay, mi hija. Y son momentos en donde ahí le doy su presencia. Estoy tratando otra vez de abrir comunicación con ella en el sentido de conmemorarla, pero en momentos en donde siento yo ese, de que me acuerdo de ella. O sea, no tengo que ir a conmemorarla todos los aniversarios luctuosos, pero si de repente siento tensionada y puedo hablarle, le hablo. O sea, pero sí que yo me acuerde, es más, no me acuerdo cuándo falleció. Sé que nació el 12 de octubre. Entonces, todos los 12 de octubre, yo sé que todo ese mes me pongo muy, muy mal, emocionalmente, porque ya se me vuelve a abrir el duelo porque me acuerdo de ella. Claro. Pero no me acuerdo cuándo falleció. No sé si creo que en abril o eso se lo tengo borrado. Y llega Navidad y todo bien, digo, porque muchas veces personas No, que sí, fallecen, sí, como que sí hay es. fechas Las así. fechas familiares, sí, la neta, o sea, de la verdad es que sí tienen un mal sabor de boca para mí. O sea, sí son muy difíciles para mí. O sea, de llegar y otra vez, porque es natural. Y, por ejemplo, las relaciones con mi familia, a veces siento que hay como un elefante en la habitación. Por ejemplo, el dolor que está viviendo mi papá, por ejemplo, versus el mío. Y entonces cuando nos juntamos, nos vemos con incomodidad. O sea, ya es como esa tensioncita, como, qué incómodo. Porque me ven y es recordarles y se me explico.
Y en todo este proceso recibiste apoyo, o sea, de un profesional, pero también cómo funge el apoyo de amistades, familia, pues Tengo obviamente de tu amigas, esposo. sabes que el apoyo por lo general viene con las personas que en ese momento, por ejemplo, no sufrieron la pérdida junto contigo. Porque el problema es que yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá, que yo digo, qué fuerte, mi mamá es pediatra. Imagínate que trabaja en urgencias. Fallece su nieta. Y entonces le tocaba ir a trabajar porque la vida sigue y ver bebitos. Y el coraje de ver bebitos y decir, ¿por qué sí lograron y mi nieta no? Y, Claro. o sea, y es el dolor porque tus familiares también están viviendo un duelo, pero también un duelo de tu persona. ¿Se explico? Sí, porque tú no eres la misma. Porque ya no eres la misma. O sea, y ya no tienes la misma conciencia. Y ya no te expresas al mundo de la misma manera. Entonces, tus familiares también es como te pierden. Y aparte también querían a mi hija. O sea, por ejemplo, mi hermano, que era el padrino de mi hija, pues también imagínate todo lo que dolió, pero no te lo puede decir porque pobrecita, porque hay que ser fuerte por mi hermana. No, él también tiene derecho a vivir su dolor y expresar, oye, me dolió que perdí a mi sobrina. Pero como no hay esa cultura de emocionalizar, pues no es tan fácil de platicarlo, ese acompañamiento. ¿En algún momento te uniste a algún grupo? Digo, creo que existe Sí, un grupo, no me acuerdo lo intenté. Pero no sé si eso te sirvió. A mí mi personalidad no le funcionó. No, que me acuerdo que fui a lo de alas de ángel Plumas o de algo ángel. así, plumas de ángel. Sí. Y luego vi a puras mamás así con sus velitas y todas llorando. Y dije, no, yo aquí me voy a meter en el mismo hoyo y no salgo. O sea, yo me voy a poner a llorar con todas. Y en vez de ir y aceptar y regresarme a la realidad, pues nomás me voy a quedar tipo con esa perpetuidad. Que va con la cultura que yo tengo de rechazar la cultura de velar al muerto. Ya. Que tiene que ver mucho con la cuestión religiosa, porque cada quien pues se acerca a su espiritualidad de manera diferente. Entonces para mí eso era como, en ese acompañamiento era un rechazo. Ahorita mencionabas de la cartita que le hiciste. Sí. Como de despedida. Sí. ¿Hubo alguna otra cosa que te ayudara a ti como, digo, obviamente el dolor siempre va a estar ahí, o sea, la pérdida nadie te la va a quitar, pero como este tipo de rituales o herramientas que a cada quien nos funciona algo distinto, pero sí. Algo más que hayas hecho que dices, esto me ayudó mucho o lo fui digiriendo. Obviamente, pues el tiempo ayuda, ¿verdad? O sea, van pasando los días. Es que pero es holístico. Somos seres integrativos. Entonces es biológico. O sea, el trauma, el duelo lo vives a nivel biológico porque lo somatizas, las emociones se somatizan, biológico, psicológico. ¿Somatizar qué? Somatizar es que las emociones se metabolizan, ¿ok? Y si no se metabolizan, en ese momento se asientan en alguna parte del cuerpo porque no cumplen su función y no se van y se quedan ahí atoradas. Entonces ahí es donde empiezan a somatizarse. Y la manera en la que se expresan es a través de síntomas. Por eso la típica de que tengo gastritis o la colitis o problemas en la piel, oye, tengo bolas aquí en la espalda, me duele la parte lumbar, o sea, tengo problemas digestivos, tengo asma, tengo no sé qué, o sea, porque ahí va y se concentra esa emoción que no se metabolizó y por consecuencia, pues no se puede quedar ahí porque causa estrés, cortisol e inflamación. Y no puede haber una inflamación perenne. ¿Sí me explico? O sea, tiene que metabolizarse esa emoción. Para la que viene. Entonces, lo que tú decías es de que cada quien pues va encontrando, como decías tú, somos holísticos, entonces cada quien va encontrando entonces su Es que la gente, por ejemplo, nada más quiere irse hacia algo para poder sublimar, entonces muchas veces es de que nada más se quieren apegar a la cuestión espiritual, pero ¿qué tal si se te quebró la fe en el momento en el que tuviste una pérdida? Sí, hay personas que se enojan con Dios, y que se enojan con Dios, pero entonces es, a ver, tienes que regular tu sistema nervioso central porque ya está desregularizado, porque entró en instinto de supervivencia. Entonces tienes que también concentrarte en cosas que dentro de tu propio cuerpo tienes que validar tus emociones dentro de tu propio cuerpo. Tienes que regresar a tu propio cuerpo porque, por ejemplo, lo que yo te decía, yo metí mi cabeza en una nave espacial y mi mente psicológica se fue. Yo estaba apartada de mi cuerpo. Entonces, lo que tienes que hacer para regresar a presente es tus sensaciones corporales. Tienes que empezar a pensar en tus sensaciones
corporales. Yo a veces voy manejando y voy escuchando la música y voy viendo cómo la música la siento en mi cuerpo. Cuando me baño, a veces quiero sentir cómo se siente el agua en mi cuerpo. Cuando estoy lavando las cosas, ahí es donde entra la herramienta del mindfulness, porque tienes que regresar a tus sensaciones corporales. ¿Para qué? Para que se regularice tu sistema nervioso central y entonces ya entre el sistema de paz y calma, porque ya estás en supervivencia. Claro. Y luego la alimentación es bien importante, porque tú necesitas tener una alimentación que no sea inflamatoria, y si tú no estás bien suplementado, si, oye, te falta vitamina D3, te falta vitamina B12, pues tu sistema nervioso no te va a ayudar al procesamiento de ese trauma, a la metabolización de esa emoción. Y luego ya está la cuestión psicológica, la cuestión de validar lo que te sucedió, que los hechos no importan, sino lo que los hechos te hicieron sentir. Entonces ya tienes que irte a la cuestión psicológica. Y luego te tienes que ir a la cuestión espiritual, porque una pérdida así te conecta espiritualmente, porque ya entendiste lo que es perder y por consecuencia ya ves el mundo de diferente manera y por consecuencia tienes una realización espiritual. Entonces, trabajar en la cuestión espiritual, la cuestión de las redes de apoyo son bien importantes, porque por más buena alimentación que tengas, por más conexión que tengas espiritualmente, por más prácticas meditativas que tengas, por más buena cuestión de psicológica, si no las integras, ninguna se va a apoyar una con otra y tú no puedes hablar de un tema psicológico si tu sistema nervioso central está desregularizado, porque tú todavía estás en instinto de supervivencia y todo lo vas a ver bajo esa lupa, porque esa es la percepción que vas a tener. Yeah. Entonces es integrativo, es un todo, es gestionarlo y es entender que pues lo tienes que gestionar para toda la vida. Ana, y ahorita que ya pasó el tiempo, ya para ir, Sí. para ir cerrando, digo, de toda esta experiencia Sí. que viviste, yo he escuchado mucho que las personas se preguntan a veces de que el por qué me pasó a mí, ¿no? Claro. Y luego he escuchado que no es la pregunta correcta, sino un para qué, ¿verdad? Tú has encontrado, o sea, de toda esta experiencia, porque dicen que de todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, pues siempre, bueno, no siempre, depende de la persona, le sacamos algo o le encuentras un sentido, esa es la palabra, le encuentras un sentido a lo que viviste. Y ahora tú, después de todos estos años, ¿cómo te sientes respecto a esa experiencia que viviste, que ya lo puedes hablar, que ya lo puedes digerir? ¿Le encontraste algún sentido a esto que viviste? Vas buscando maneras de sublimarlo. Yo voy encontrando ciertas maneras de sublimarlo, por ejemplo, escribir, pintar, o sea, lo que sea para que esa emoción salga, porque esa emoción tiene que crear, o sea, tiene que tener un sentido de que hay una función de acuerdo a esa emoción. Entonces tienes que expresarla al mundo de alguna manera u otra. El enojo es natural en nosotros para que podamos accionarnos y por consecuencia tienes que redirigirlo de una manera que sea proactiva. Entonces buscas las maneras, pero el por qué y el para qué son dos preguntas que pueden llegar a que entres en una espiral y entres en una crisis existencialista. Entonces son bien peligrosas. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Pero es que no tiene que haber un para qué. Por ejemplo, lo que tú me decías, es que tú te volviste terapeuta a raíz de lo que te pasó. Imagínate la culpa que yo tengo que sentir para decir yo me volví terapeuta de duelo, yo me volví psicóloga y se tuvo que morir mi hija para eso. Sí, ¿Por qué claro. no pude haberlo hecho sin la necesidad de que se muriera mi hija? Entonces el para qué es una cuestión individual. Es propia, pero en una autorrealización tuya. Pero no en una presión de encontrarle un para qué, porque luego te dicen, pregúntate para qué, y entonces esa necesidad de aprobación y validación de las demás personas por tu sufrimiento va a hacer que entres en esa crisis existencialista y que forzosamente quieras encontrar un para qué. Y probablemente no lo encuentres. ¿Qué tal si no lo encuentras? ¿Qué tal si no lo encuentras? Y de ahí nunca vas a salir de ese sufrimiento porque no va a haber una motivación. Entonces, primero, tiene que haber un agente y un factor de aceptación para que tú puedas desarrollar una resiliencia. Y de acuerdo a eso, ya entonces, a través de tú hacerlas y enfocarte en ti,
en ese momento ya te entra la autorrealización. Y entonces yo me fui a como la intuición me fue dando. O sea, llegué yo con la terapeuta que me dio la terapia de superación emocional y duelo y me dijo, oye, ¿no te gustaría prepararte para esto porque se ve que tienes madera? Porque yo le quiero rascar el medio del asunto. Y eso hizo que entonces yo me fuera hacia eso, porque oye, tienes razón, a mí me gusta esto. Pero no fue un déjame, no. Porque de lo contrario, pues ya nada más alimento mi propio sufrimiento. Fue porque eso me dio la intuición. Y entonces ya después de eso me doy cuenta, pero ya en perspectiva, este era el aprendizaje y por consecuencia ahora ya lo puedo traspasar y puedo apoyar porque ya yo soy buza experimentada y por consecuencia, ya lo puedo utilizar para aportar a alguien en la vida de alguien más, Claro. para acompañarlo. Pero no fue principalmente por eso. Por eso es bien peligroso el para qué. Ya. Yo porque lo he escuchado y ahorita me pareció interesante de que si... Para evitarle el Para- sufrimiento a alguien ajá. más, pero el sufrimiento es inevitable. Exactamente. La culpa es lo que hace que haya sufrimiento de más, innecesario, al que ya va a existir porque pues es los parte de la hechos son los naturaleza. hechos, claro. Es correcto. Y vida, pues nadie está exento, ¿verdad? Es correcto. No sabes cómo te va a tocar. Totalmente. Ana, y ya para ir cerrando ahora sí, a nuestra audiencia que nos está escuchando en este Sí. momento, especialmente, digo, a todas las personas que han perdido, ¿verdad? Claro. Algún ser querido, algún familiar, pero para todas las mamás primerizas o no primerizas, pero Sí. que han perdido y que han vivido el duelo de perder un hijo, una hija, algún mensaje tuyo que tú lo experimentaste, lo viviste en carne propia Sí. y que ahorita estas personas lo están atravesando, o sea, están justo en pleno duelo, o ya lo pasaron, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería un mensaje tú que les pudieras Que todo lo dar? que están sintiendo es natural, que no tienen que sentir culpa alguna. Que la culpa es cuando tú haces algo adrede. Hay culpa dolosa y hay culpa culposa. Que la culpa culposa es más que nada la responsabilidad de que puedes tú hacer ya a partir de ahí con tu vida. Y que todo lo que están sintiendo es natural. Y que no tienen nada que avergonzarse por sentir lo que siente un ser humano ante circunstancias de ese calibre. O sea, extraño sería que no sintieras eso porque significaría que no te importó. Y Claro. lo sientes y te sucede eso porque te importa. Sí, claro. ¿Sí me explico? Porque si no es lo contrario, pues... Porque amaste Ajá, es tanto. correcto, porque te importa. Esa es la demostración de que te importa algo, de que lo amaste. Claro. Y lo amas y lo vas a seguir Y amando. toda la vida. Totalmente. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por tener esta apertura, porque Claro. yo sé que el estar aquí pues implica vulnerabilidad de platicar Claro. tu historia y es de valientes. Sí. Entonces, muchísimas gracias porque esperemos de que algo de esto se le pueda quedar a alguien que lo necesita en el momento justo. Espero y Entonces, sí. pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por haber escuchado un episodio más de Aprendiendo a Vivir. Antes de terminar, antes de que se me pase, tus redes sociales, Ana. Mis redes sociales ¿Dónde son... te pueden encontrar la gente? En Instagram son Heart Plus Mind. No le muevo... heartplusmind.mx en Instagram. No le muevo mucho. Heart Plus Mind, ok. Y Ana con doble N SRNO. Ana con doble N Cristina SRNO en Instagram. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Aprendiendo a Vivir. Siempre juntos, siempre.